Listo. Muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos todos los que nos hacen favor semana a semana de conectarse un ratito en este espacio del colectivo 50+1 Estado de México. Nos da mucho gusto, hoy estamos de manteles muy largos, nos acompaña también como anfitriona nuestra líder nacional, María Elena Orantes, desde Chiapas. Gracias, querida líder, por acompañarnos. Está con nosotros, pues no somos más uno hoy, somos más dos, porque están Enrique de la Madrid y Leonardo Curcio en un diálogo que ha impulsado nuestra gran amiga Betina Benítez, también integrante de este capítulo. Gracias, Betina, por todo el trabajo que hay detrás de este momento. Pues porque creo que hace mucha falta. Hoy estamos viviendo un momento sumamente complejo, no solamente por la pandemia en temas de salud, sino también en temas de economía. Creo que han quedado al descubierto nuestras enormes carencias, pero se están profundizando las desigualdades. Y me da mucho gusto que hoy podamos tener a las voces de dos hombres preparados, inteligentes, pero sobre todo positivos y propositivos. Creo que como sociedad estamos muy cansados de escuchar cómo se reparten culpas, queremos soluciones y hoy más que nunca es momento de estar unidos como mexicanos en torno a causas, como lo estamos en este colectivo de mujeres plural. Aquí no distinguimos ideologías, no tenemos filias ni fobias, lo que nos unen son causas concretas en favor de las mujeres mexicanas y en este caso en favor de las mexiquenses. Así que de verdad muy bienvenidos. Este es un espacio que va a ser muy rico para todos nosotros. ¿Qué va a pasar con México después de esta crisis que estamos viviendo? ¿Dónde están aquellas ventanas de oportunidad que podemos aprovechar como sociedad, que estamos obligados a aprovechar? Porque estoy convencida de que las crisis son momentos para sacar lo mejor de nosotros, para reinventarnos y para salir adelante. Muy bienvenidas, muy bienvenidos y le cedo el uso de la palabra a mi querida amiga Betina Benítez. Muchas gracias, mi querida presidenta del colectivo 50+1, Ana Lilia Herrera, y muchas gracias a nuestra líder nacional, María Elena Orantes, por el apoyo para realizar este importante conversatorio el día de hoy. Y procedo a dar lectura al extracto curricular del maestro Enrique de la Madrid Cordero. Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. De 2015 a 2018 ocupó el cargo de secretario de Turismo. De 2012 a 2015, el de director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. De 2006 a 2010, el de director general de Financiera Rural, además de haber sido diputado federal de 2000 a 2003 y coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 1994 a 1998. En el sector privado fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. Desde 2019 dirige el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. También es articulista en el periódico El Universal y conduce y dirige el programa de TV Ahora Futuro, México y el Mundo por ADN 40. Ahora procedo a dar lectura a la ficha curricular del doctor Leonardo Curcio. Es doctor en Geografía e Historia con especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, España. Licenciado en Sociología y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza, Francia. Especialidad en Pedagogía por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Como catedrático ha impartido docencia en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, Universidad de las Américas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha sido profesor visitante de la Universidad de Valencia, España. Ha coordinado 30 diplomados en análisis político y estudios estratégicos. Ha recibido la Medalla al Mérito Docente, otorgado por el Colegio de Defensa Nacional, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2016, y Medalla al Mérito Naval Docente por parte de la Secretaría de Marina en 2017. Es investigador titular B
por oposición del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Ha publicado 9 libros y es coautor de 40 más. Su título más reciente es Orgullo y Prejuicios, Reputación e Imagen de México. A su vez, es autor de más de 70 artículos científicos publicados en revistas especializadas sobre tema de política mexicana, seguridad nacional, seguridad hemisférica, teoría política y gobernabilidad. Actualmente es conductor del espacio radiofónico Leonardo Curcio en Fórmula. Es miembro del Consejo Consultivo y articulista del diario El Universal. Es comentarista del programa de análisis político de Canal 11, Primer Plano, y es conductor del noticiario Así Amanece en ADN 40, así como del programa Incursionando en el Canal del Congreso. Ha sido galardonado por el presidente de Italia con el premio Italia nel Mondo 2007 y la revista Líderes Mexicanos lo colocó entre los 300 líderes más influyentes de México. Adelante, esos son nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidos. Les recordamos que estaremos tomando nota de todas sus preguntas y enviándoselas a nuestros invitados para su respuesta correspondiente. Muchísimas gracias y es usted desde el micrófono. Bienvenido, maestro Enrique de la Madrid y doctor Leonardo Curcio. Bettina, mil gracias. Bueno, pues yo primero, mi querido Enrique, pues saludarte a ti, un privilegio, por supuesto, compartir esta mesa contigo, agradecer por supuesto a Bettina que amablemente nos invitara a formar parte de esta mesa, por supuesto a Ana Lilia Herrera, a María Elena Orantes. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Pues muy bien, Leonardo, yo también muy agradecido con Ana Lilia, con Bettina y con María Elena por permitirnos estar en este diálogo de 50 más 1 y sobre todo estar dialogando contigo, que afortunadamente por tu generosidad lo hacemos cada semana los jueves en tu espacio, Leonardo. Lo cual es para mí absolutamente gratificante. Debo decir que son 50 más 1, pero Enrique de la Madrid vale por 4, porque además de ser profesor, ahora lo conocemos en su vertiente académica, ha sido también comentarista, está presente en el debate nacional, ha sido un político destacado, cuadro superior de la administración, y un hombre por el que he nutrido a lo largo de los años, ya son muchos, lo he conocido en su faceta de banquero, de estudioso, siempre he visto en él un ánimo de estudiar, un ánimo de escuchar, un ánimo de ir explorando nuevas vías y nunca, a pesar de todo lo que sabe y todo lo que ha hecho, lo he visto engolosinado con esta idea de ya lo entendí todo y por tanto me dedico a pontificar. Es una disposición intelectual que valoro y valoro mucho. El día de hoy, si ustedes nos lo permiten, vamos a tener una plática organizada en 3 grandes núcleos problemáticos, en 3 grandes capítulos. Vamos a platicar, Enrique y un servidor, sobre la realidad económica que hoy tenemos en el mundo. El tema del COVID se nos ha efectivamente superpuesto como si se tratara de una erupción volcánica en temas que estaban efectivamente transcurriendo en el ámbito global y en el ámbito nacional. Por supuesto, el COVID no suprime el que esos temas están ahí y seguirán cual ríos profundos impactando sobre la realidad de México. En un segundo, digamos, bloque, vamos a hablar de las transformaciones políticas que ha habido, tanto a nivel global como a nivel nacional, los desafíos que hoy tenemos, pues para gestionar no solamente la crisis sanitaria, sino todos los problemas de representación, demandas y por supuesto pues la salida de esta grave crisis económica que tiene todos los visos de convertirse en una pues auténtica catástrofe. Por tanto, ¿cómo están reaccionando los mecanismos de gobierno? Y todo esto lo discutiremos en un siguiente bloque. Y en un tercero vamos a platicar de los desafíos que vienen con esto que se ha dado en llamar la nueva normalidad. Cómo hay sectores, el turismo, que creo que nos interesa a todos, cómo se va a adaptar a esta nueva realidad, cuáles son los desafíos que tienen y bueno, pues también las oportunidades que se abren, ya lo decían tanto Bettina como Ana Lilia, las crisis tienen esta pues virtud de plantear un nuevo contexto en el cual pues hay ganadores y perdedores o hay gente que puede ciertamente con un mejor conocimiento del terreno abrirse espacios de una manera más eficiente que otros. Esos, si les parece bien, serían los 3 grandes bloques en los que dividiremos la conversación y para no arañarle más tiempo a Enrique, me gustaría plantearle de una manera directa esta realidad que hoy tenemos, producto efectivamente de la pandemia,
que nos plantea pues un desafío sanitario evidente, un desafío económico, un desafío político y un desafío social, porque tenemos que reorganizar la convivencia de una manera. Decía que el COVID, mi querido Enrique, lo que ha hecho es como eclipsar, pues si hubiéramos tenido una erupción volcánica, entonces estamos todos pendientes de la erupción volcánica y hemos perdido de vista que hay dos grandes tendencias que en economía no podemos, por supuesto, dejar de lado. Y son dos cuatros, déjame decirlo así. El primer cuatro es la cuarta revolución industrial, que pues desde hace ya bastante tiempo han planteado pues el gran debate estratégico en los países. No me detengo demasiado porque te queremos escuchar elaborar sobre esto, pero las últimas campañas norteamericanas han tenido como eje principal si están preparando apropiadamente los gobiernos, están tomando las decisiones apropiadas para que su población, particularmente la más joven, la que se está formando, pero también muchos que han quedado desplazados por la nueva economía, tienen la capacidad de insertarse en esta nueva economía que desplaza un montón de saberes, cosas que aprendimos durante años y que de pronto nos dicen, pues sabe que su trabajo ya no es funcional, que plantea y modifica también pues un montón de trayectorias profesionales que hoy van efectivamente pues convirtiéndose en realidades efímeras. Una buena parte de los trabajos que hoy existen no existirán en los próximos 10 años o se verán sujetos a una severa erosión salarial, es decir, cada vez te pagarán menos por hacer determinados trabajos y vendrán un montón de nuevos trabajos que, merced a la interacción con la inteligencia artificial y con la vida artificial, así como el desarrollo de este Internet de las cosas, etcétera. No me alargo en el tema. Toda esta idea de la cuarta revolución, si la estamos enfocando apropiadamente y pues independientemente, algún día tendrá que terminar la pandemia, esa corriente seguirá y no la podemos perder de vista. Y por último, te pongo el otro cuatro, que es la cuarta transformación de este país, según llama el presidente ahora a su administración. Y bueno, pues es una cuarta transformación que en muchos sentidos ha dado marcha atrás al conjunto de reformas que este país ha planteado efectivamente en los últimos años. El presidente tiene una especie de reto generacional de desmontar todo aquello que en este país se ha construido desde los 80 y esta idea de que finalmente vivíamos, que es propia de la gente que llega a su edad con ciertas preconcepciones de que el mundo era feliz antes del 82, pero de pronto llegaron unos señores que no me extraña que el presidente tenga esta aproximación conflictiva con ellas. Les llama intelócratas, comentócratas y tecnócratas. Todo aquello que tenga que ver con el saber o con lo técnico le resulta, digamos, complicado de procesar. Pero no me alargo, simplemente te pongo sobre la mesa, esta cuarta transformación no regresa a una matriz, no te diré totalmente estadocéntrica, pero sí un regreso de un Estado muy interventor con una visión muy contraria a lo que ha sido la apertura liberal y una concentración de poderes, Enrique, pero nos centramos más ahora en lo económico, si quieres más adelante vemos lo político, que bueno, pues plantea un desafío. La economía se paró a partir del 18 y el día de hoy, aquí termino mi primera presentación, para escucharte a ti con atención, veíamos que efectivamente el índice de confianza del consumidor, que hoy publicó el INEGI, nos plantea que pues tuvimos un gran sueño de que este país iba a cambiar de la mano de la cuarta transformación y hoy tenemos no solamente un nivel de confianza del consumidor que nos acerca a los niveles que teníamos en el 17, ahora va a resultar que cuando estábamos mejor, cuando estábamos peor, dicen, ¿no? Y por otro lado, las perspectivas de crecimiento económico pues son más bien sombrías y nos dicen que para el 24, 25 podríamos empezar a pensar, Enrique, en recuperar los niveles que teníamos en 18. ¿Cómo ves tú la economía? Te planteo estos temas para escuchar tu reacción. Gracias, Leonardo, muchas gracias. Y déjame, por ahí puse, porque hicimos una laminita, a ver si ponen una lámina, Mario, de esta parte de la economía digital. ¿Qué es esto de la economía digital o la cuarta revolución? Sería la siguiente, unas dos más, creo. Una más. Y una más, perdón. Se fue la última, ahí está. Y yo voy a quitar mi rollito de aquí. Esto yo creo que nos da nada más nos da una plática o me da elementos para poder reflexionar. Este es el valor de mercado de estas empresas que son las empresas de la nueva economía.
Por ejemplo, ahí podríamos ver a Facebook, o podríamos ver a Uber, ahí está Amazon, ahí está Google. Vean el valor de mercado, esto es lo que vale estas empresas en el mercado, y comparen eso con el valor de ExxonMobil, ¿no? Las petroleras, con Shell. Yo me imagino que alguien en el gobierno mexicano ve la gráfica al revés, porque de otra manera no entenderías por qué le están apostando justamente a aquellos sectores que van de salida y estamos haciendo muy poco o nada para estar en los sectores en donde se vive la economía hoy. Y pongo esta gráfica, creo que hay la siguiente después de esa, no, ya no, entonces era esa anterior. Entonces, me da entrada para justamente hacer la siguiente reflexión. ¿Qué es esto de la cuarta revolución o la economía digital? Pues es esto, es una economía que surgió a partir del Internet, precisamente a partir de una serie de mejoras y de transformaciones, de poder guardar la información cada vez mayor y con mayor cantidad, poderla transmitir de manera cada vez más segura, poderla procesar. Estamos en la economía del conocimiento, la economía del Internet. Ya tienes empresas como, por ejemplo, Amazon, o Mercado Libre, ¿no? Donde ahora estamos todavía muchos incluso encerrados. ¿Cuántos estamos todavía haciendo transacciones precisamente a través del mundo digital? O ahora que volvamos a salir a la calle, ¿no? Pues el Uber, que es una empresa enorme, una de las muchas aplicaciones que no es dueña de ningún solo coche. O Airbnb, que quizá representa el 40% ya de la oferta hotelera en el mundo, no es dueña de ningún solo cuarto de hotel. Entonces, esta economía, Leonardo, la que le llaman la cuarta revolución, la economía del conocimiento, la economía digital, es en la que vivimos hoy. Y bien señalas que esta ha venido representando un enorme reto para los negocios tradicionales. Aquí ya no puse, pero los otros sectores que me gustaría poner en esta lámina es el sector automotriz, que también es el tradicional, que es donde México le ha apostado mucho, por cierto, y donde también el tamaño de estas empresas hoy en día es mucho menor que el de Google, Amazon o las otras. Entonces, tú señalas bien que todas estas economías, estos sectores están siendo retados. Y peor aún, las personas que trabajan en estos sectores. Y precisamente por la digitalización, por la automatización, por la sustitución de las máquinas que sustituyen a personas, muchas personas se han sentido desplazadas, han perdido sus empleos. Y en un libro que todavía estoy leyendo, Leonardo, que seguro tú ya te leíste, el de Fukuyama, que habla del tema de identidad, lo que es muy importante hacer es que cuando una persona, digamos cincuentón, pero puede ser mucho más joven, que pierde su empleo en este negocio, en esta industria automotriz y que la están transformando y sustituyendo por máquinas, pues ya no es tan cierto eso de que el día de mañana se puede reinventar y de repente se vuelve un especialista en inteligencia artificial. Eso no está pasando. Y no solamente es un golpe a los ingresos, es un golpe a la dignidad de las personas. Porque el trabajo para muchos representa, yo creo que para la mayoría, no solamente una fuente de ingreso, sino una posibilidad de realización personal. Entonces, el golpe que esta economía le ha venido dando a muchas personas que se nos van quedando atrás, es un golpe al bolsillo, pero es algo peor, es un golpe a la dignidad de las personas. Y eso es, a mi juicio, una de las principales explicaciones por las cuales en este grupo de personas que se nos han ido quedando atrás, y que parte de lo triste es que se nos fueron quedando atrás, en parte porque se nos fueron volviendo invisibles. Y al ser invisibles, pues no vimos que se iban quedando atrás. Y ellos saben que no veíamos que se iban quedando atrás. Y eso es lo que lo hace todavía más molesto y más motivo de rencor. Es ahí donde precisamente los planteamientos populistas, los planteamientos de yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, y sobre todo los planteamientos revanchistas, Leonardo, porque yo entre más veo muchas de estas propuestas, no creo que hayan sido más que una exitosísima estrategia de campaña, pero no venía el anexo del plan de gobierno. Ese no venía acompañado. Lo único que venía es una exitosísima estrategia de campaña, donde no solamente se destacaban muchos de los vicios del país que sí teníamos y tenemos, corrupción, desigualdad, inseguridad, pero sobre todo lo que venía también es una especie como de espíritu de revanchismo, de yo no sé si me va a ir mejor con estas personas, pero por lo menos a los otros ya les va a ir mal. Eso anda ahí detrás de la explicación, por ejemplo, de la victoria de Trump. Eso está en la explicación en gran parte del tema del Brexit. Y entonces creo que lo preocupante, Leonardo, si me voy un poco rápido al segundo planteamiento, es que no hay plan de vuelo. No hay plan de vuelo. O sea, no puede ser un plan de vuelo el decir, mi gran estrategia es desmantelar todo lo hecho por los últimos 40 años. Es más,
En este mismo libro de Fukuyama, del tema de identidad, dice que una de las cosas que todos buscamos en el fondo en la vida es reconocimiento. No todo es dinero, no todo es dinero, a veces es un reconocimiento. Pues algo nos está pasando a los mexicanos que por lo menos hemos dejado de reconocer la labor de los que nos antecedieron, cuando menos los últimos 40. Por cierto, están muchos de nuestros padres y abuelos y primos y amigos. O sea, ¿cómo nos compramos ese cuentito de que todo lo hecho en los últimos 40 años estaba mal? Bien. Fue tan generalizado el diagnóstico que por general es absolutamente erróneo y es absolutamente equivocado. Y lo que yo veo, pues es que ahí estamos viendo los resultados, no hay propuesta. Creo, Leonardo, mi reflexión es que como lo hacen ver que es un movimiento revolucionario, y en las revoluciones lo que creo que a veces ocurre es vamos a destrozar el status quo, que algo bueno saldrá. Así me imagino que estamos un poquito ahorita en el país, vamos destrozando el pasado, que algo bueno saldrá. No nos saldrá nada bueno, Leonardo. Ya veníamos el año pasado creciendo a menos 0.3%. O sea que a pesar de que traíamos un crecimiento modesto hace 2 años del 2%, pues todavía 0 es peor que 2. Y ya este primer trimestre, enero, marzo, ya veníamos, comparado con el último trimestre, en menos 2.3. Menos 2.3 es peor que 2. Entonces no veo lamentablemente una propuesta, no veo un plan de vuelo, no veo un plan de gobierno, y por eso creo que es muy importante, y ahora te doy entrada a ti, Leonardo, yo creo que es muy importante reconocer que vivimos en esta economía digital, en esta economía del conocimiento, y yo creo que las mismas preguntas que tú dices que se hacen en las campañas americanas deberían de ser las nuestras. ¿Nos estamos preparando para ser competitivos en esta economía? ¿Estamos hablándole a la gente con sinceridad y diciéndoles que muchas de estas profesiones van a la baja y tenemos que trabajar para poder tener nuevas habilidades y herramientas y adaptarnos? ¿Le estamos construyendo a los jóvenes el sistema educativo que se necesita para que sea relevante? ¿Estamos generando las redes digitales para poder competir? ¿O nada más como aquel jovencito inmaduro que nunca acepta sus propios errores, le echa la culpa de todo a sus padres y que sugiero que cambie de psiquiatra porque el que ha utilizado no le ha servido de nada? Yo creo que el pasado lo sabe, entre broma y no, pero me gusta a mí mucho la serie del Rey León, Leonardo, la acabo de ver con mi hija, que yo no había visto la moderna. Hasta Timón sabe que no hay nada que hacer con respecto al pasado. Hasta Timón y Pumba saben que no hay mucho que hacer con el pasado y que lo único que podemos hacer los mexicanos es concentrarnos en nuestro presente y en nuestro futuro. Lo otro, pues no nos lleva a muchos lados y los resultados creo que están a la vista. Lo sabe Timón, lo sabe Pumba y lo sabe también Scar, que a veces el resentimiento no es buen consejero político. Oye, pero a ver, te tomo 3 cosas para pasar, si te parece bien, a lo político. Primero, yo entiendo que en la narrativa política de los tiempos que corren y que además está ocurriendo un poco en todas partes, haya este discurso de la desigualdad. A unos les va bien y a otros les va mal. Tienes diferencias entre los países, la distancia de ingreso entre los países se ha venido incrementando, tienes distancia entre los más favorecidos y los menos favorecidos, y después tienes también una distancia dentro de las categorías de gente a la que le va bien porque pues son avispados, porque tienen mejores estudios, porque han tenido o han estado expuestos a una serie de experiencias que les hace tener una mejor vida. Es decir, la sociedad que tenemos es una sociedad muy competitiva y genera desigualdades. La desigualdad puede ser vista como un problema ético y decir qué barbaridad, hay gente que no tiene los satisfactores fundamentales y hay que ver cómo la ayudamos. Puede ser un problema también, digamos, de campaña electoral, diciendo hay desigualdad porque los señores y señoras que gobernaban no atendieron los intereses de la generalidad y se dedicaron a pertrecharse ellos. Pero básicamente para los que estudiamos esto es un problema técnico. Y entonces tú dices, a ver, los gobiernos, además de echar rollo, tienen que tener una parte técnica, decir, a ver, ¿cómo reducimos desigualdades? ¿Cómo conseguimos que ese segmento que no tiene oportunidades hoy le demos un saber, unos, digamos, conocimiento básico para insertarse en esa nueva economía? Porque ahora estamos muy preocupados por salir del COVID y es normal, tenemos esta presión, pero regresando en el 21, pues les van a decir, ¿y usted qué sabe hacer? Pues tenemos una política pública que dice, no hay exámenes de entrada a las universidades.
el conocimiento técnico es de machuchones y no tiene absolutamente ningún aprecio, y en consecuencia lo que estás vendiendo es una pues idea profundamente politizada, basada en un resentimiento general de cómo me ha ido, no me ha ido bien a mí, no hay posibilidades de que me vaya bien en el futuro y mi único recurso político es lo que me dice mi candidato o presidente. A un problema complejo me da soluciones sencillas. ¿Qué va a hacer? Yo les voy a dar dinero y becas. Y uno dice, bueno, está bien, denles dinero y becas. ¿Eso los va a equipar mejor para enfrentar los desafíos de la nueva economía? ¿Están teniendo las nuevas generaciones esa posibilidad? ¿O están teniendo, déjame incorporar otro problema político, todos aquellos sectores que hoy sienten que su trayectoria vital está siendo amenazada porque ahora se quedaron sin trabajo? Ojo, Enrique, ojo, amigas, 12 millones de personas han salido de la población económicamente activa en este periodo. Vas a decir, oye, ¿y cómo lo reinsertamos a una nueva economía? Tú hablabas de Amazon. Buena parte de las tiendas convencionales van a dar ahora digamos, una pendiente, un cambio de tendencia, y muchas de las personas que trabajaban como dependientes en las tiendas van a decir, pues ya no tenemos el trabajo que teníamos antes porque hemos descubierto digamos, comercio electrónico. Es decir, que estamos equipando apropiadamente a la gente para enfrentar. Y te planteo lo político rapidísimo. Decía, el populismo reacciona retomando efectivamente el resentimiento y el dolor de las personas. En Estados Unidos, tú citabas a Fukuyama, es, por supuesto, muy importante el tema de la identidad, pero hay ahí una historia reciente de un colega, de un compatriota nuestro, mexicoamericano, Emilio Porter, que escribe efectivamente todo esto de cómo el tema racial en los Estados Unidos ha destruido o envenenado a la sociedad, diciendo, a ver, ¿por qué a mí blanco que trabajaba en la industria automotriz, que tengo 50 años y me encuentro sin trabajo, me encuentro con que este japonés, este coreano o este mexicano que habla dos idiomas, una gran ventaja que desde hace tiempo Huntington detectó, se insertan mejor a un mercado de trabajo, tienen mejores oportunidades de trabajo, y en cambio yo que soy blanco, anglosajón y protestante, veo cómo mi vida se deteriora. Eso envenena el ambiente político y sube el antimexicanismo y sube efectivamente la idea de que nos están quitando nuestra riqueza. Pero regreso a México. La tendencia de digamos, la política del resentimiento se basa en la gente no tiene lo suficiente porque hay una casta, ¿cómo les llamaba? La mafia del poder, o el grupo que tú quieras, que no deja de ser una figuración fantasmagórica de los líderes populistas, pues simplifica, hay un señor muy malo ahí, o un conjunto de señores muy malos que atesoran todo y nos quitan todo lo demás cuando no es verdad esto. Tienden también a homogenizar, no les gusta la idea de la diferencia y por supuesto la argumentación técnica, como decía antes, la abominan. Dicen, este señor me quiere engañar a mí con todos sus teoremas o problemas técnicos. Esto es una cuestión de buena voluntad, hay que ser buenos en esta vida. Y eso es un nivel de ingenuidad en política que a todas las que nos acompañan, pues saben que es imperdonable. Pues no es una cuestión de voluntad, como han dicho muchos estadistas en el pasado, pues el tema de mejorar las condiciones económicas de la gente o el sistema educativo no es un tema de voluntad política. Todos los presidentes de la historia han querido que sus países mejoren. Siempre nos encontramos ante problemas técnicos. Y tenemos pues un ánimo no solamente de utilizar todo este resentimiento, Enrique, con una lógica de erosionar las instituciones. Tú decías, destruir todo aquello que nos han legado las generaciones precedentes, por una cosa que tú dices con mucha frecuencia y con mucho tino en medios. No leemos las estadísticas de lo que ha cambiado este país. O sea, el presidente puede sostener, aunque le demuestren lo contrario, porque tuvo que quitar el coeficiente de Gini, que no sabía leer, que no es verdad que en la época del nacionalismo revolucionario que tanto le gusta, que por cierto me resulta increíble que admire tanto a Ortiz Mena y no se busque un Ortiz Mena a él mismo para dejar de meterse en economía, pero aún esta idea de la idealización del pasado, que es profundamente atávica, esta idea de que estábamos muy bien en otra época, pero llegaron estos señores y nos quitaron todo, es muy peligrosa porque va en contra de toda la evidencia y no te permite incorporarte al futuro. Y luego, dos apuntes rapidísimos sobre política. Una concentración, Enrique, de poder nunca vista. O sea, tienes un parlamento que no solamente no corrige, no tiene la participación fundamental en toda república. Desde los griegos se sabe que la democracia
da poder, otorga legitimidad para ejercer el poder, pero al mismo tiempo da controles. O sea, eso es como la balanza, tiene los dos lados, o como un reloj, tiene la manecilla que marca las horas y la de los minutos. Así es el diseño, el ejercicio del poder requiere controles. Y aquí estamos viendo que si el Parlamento no funciona y tenemos un presidente que dice, a mí no me vengan con temas de que la discriminación, entonces es gastar dinero. O sea, primero tienes el impulso político de a mí no me controla nadie. Y lo segundo, Enrique, es un tema que tiene que ver con la absorción del presupuesto. Ahí donde yo vea bolsas de dinero, se llame Instituto Nacional Electoral, se llame IFETEL, se llame como quiera, yo las quiero absorber para que el Ejecutivo las efectivamente concentre. Y aunque no sepamos más que eso de política de administración pública, la hiperconcentración de poder y de presupuestos nunca ha dado buen resultado. Enrique. Yo creo que tomando algunas de las reflexiones, yo hace 5 años escribí un libro, el único que he escrito hasta la fecha, ya vale la pena una reactualización. Y parte de mi obsesión en ese entonces era, obviamente con muy poco éxito, de que yo decía que los mexicanos éramos muy buenos o somos muy buenos para detectar todas nuestras debilidades, defectos, en fin, cada vez hay gente, oh, es que no te sabes el último, ¿no? No, es que estamos peor en esto, o sea, somos muy creativos. Pero realmente no reconocemos nuestras fortalezas. Y eso yo siempre he dicho que justamente lo que da lugar a esa visión es que luego escojas algo peor. Como no sabes lo que tienes, pues tampoco sabes lo que puedes perder, ¿no? Y bueno, pues ahí me equivoqué, el libro se ve que no fue leído y pues ahí estamos hoy. Pero pongo ejemplos que sigo insistiendo. Por ejemplo, PIB per cápita, para recordarle, ¿no? La gente es, aunque digan algunos que no importa el PIB, pero bueno, pues sí importa la temperatura para saber si te pones suéter o no. O sea, sí importan los termómetros y estas cosas para más o menos saber cómo vas. PIB per cápita, o sea, cuánto es el ingreso dividido por el número de personas en una economía. 105,000 pesos en el año de 1990, son los mismos pesos del año 2013, o sea, son pesos constantes para poder comparar unos con otros, y subió a 147,000 pesos en el año 2019. Bueno, pues casi 50% más de ingreso por persona. Un tema muy importante para que también podamos tener elementos de darnos cuenta cómo no puedes tirar todo así sin pensar. Las carencias alimentarias, que son una de las 6 carencias que se usa para medir la pobreza en México, la carencia alimentaria es cuánta gente no tenía acceso a una alimentación suficiente. En el año de 1950, el 62% de la población en México tenía carencia alimentaria. En el año 2018 bajó al 20%, o sea, 3 veces menos. Seguramente por eso es que decidieron quitar, bueno, en esa es carencia alimentaria, ahí te va otra. Esperanza de vida. Claro, Pasamos de 57, ¿no? Pasamos de 57 años en 1960 a 75 años en el 2018. Bueno, alguien podría argumentar, pues claro, es que ha habido avances en el mundo. Bueno, sí, pero también llegaron a México. No se obstaculizaron. Entonces, escolaridad de 4.8, 9.5. O sea, el país ha progresado, a pesar de que pasamos, este es otro dato interesante, de ser 25 millones de mexicanos en 1950 a nada más 127 millones en el año 2019. Entonces, a mí me parece una ofensa. Y me parece ofensivo que los mexicanos lo compren, el que hayan prácticamente dicho que todos nuestros antecesores son una bola de brutos. Todos, incluyendo a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos. Todos son una bola de brutos porque estuvieron en México papando moscas y no hicieron nada por su país. Pues francamente, el que piense así no tiene también ninguna razón de tener reconocimiento de las generaciones que vienen. Entonces me parece que fue una ingenuidad que lo hubiéramos comprado. Entonces, claro que el país ha avanzado. Ahora, habiendo dicho eso, Leonardo, yo sí reconozco que a pesar de que ha habido enormes avances en el mundo y los ha habido en México, pues el tema hoy en día en gran parte, creo que son 2, combinando lecturas. Es el tema de la desigualdad, sí, porque aunque yo estoy mejor, mira, esos están mucho mejor que yo. Y el mundo, en los seres humanos, siempre andamos en términos relativos. Está más que estudiado, que si a ti te suben el salario 15% y a mí me lo suben 10%, yo ya con eso estoy molesto. Oye, si me subieron mi salario 10, sí, pero a él se lo subieron 15. Así somos los seres humanos. Entonces, si estamos hoy en día además viendo que a un grupo le va mucho mejor, y además en esta época de la ostentación, donde en las redes sociales hay mucha gente sin pudor que se dedica a presumir todos sus beneficios, eso ha venido generando además una enorme molestia. Ahora hay datos objetivos.
no sé, los CEOs en Estados Unidos y seguramente en México, porque no tenemos el dato, han aumentado significativamente sus ingresos, mientras que las clases medias o los grupos obreros les aumentan conforme a la inflación. Vivimos en la época en donde eso la gente te dice, ya no, porque ya está mejor. En la Edad Media, cuando tú no tenías ninguna otra expectativa más que ser lo que naciste y lo que había sido tu padre y tus abuelos, pues no tenías tampoco muchas expectativas. Afortunadamente, hoy no. Entonces, no se resiste la gente a esta desigualdad. Y la otra cosa que me gusta lo de Fukuyama, que en general es esto, tiene razón. Fíjese, este es otro filósofo que se me olvida que tú te has de saber el nombre, Leonardo, este filósofo holandés, o creo que últimamente también ha estado muy de moda. Y dice algo así, en un mundo de consumismo, ¿no? Donde al final del día una medida de valor es cuánto tienes, ¿sí? Entonces, en esta medida de valor, los que tienen más dinero valen más. Luego, entonces, los que tienen menos valen menos. Entonces, caímos en esta manera de medir a las personas conforme a lo que tienen. Con esto lo que quiero más concluir es que sí, este es el signo de los tiempos y creo que sí tenemos que construir una sociedad hacia adelante mucho más igualitaria en dos sentidos. Una, que las personas, por ejemplo, en esta visión del capitalismo consciente, que me gusta esta visión de los americanos, creo que de hace 8 o 9 años, de que las empresas tienen que asumir que su función principal no es solamente maximizar utilidades, sino de alguna manera preocuparse por el contenido del entorno y de las partes. Que le vaya bien al proveedor, que le vaya muy bien al cliente, que le vaya muy bien a mis empleados. En fin, sí importa tener una visión menos individualista. Y la otra, creo que como individuos, como personas, sí necesitamos asumir una visión de que somos corresponsables de la vida de otros, Leonardo. A mí me gustan las frases del presidente Obama, esta frase que dice él, mientras haya un niño en la calle que esté desprovisto y no tenga ayuda, yo soy responsable. Mientras haya un anciano que está abandonado porque no tiene, yo soy responsable. Creo que a nuestra visión individualista, que es con la que yo creo que muchos crecimos, y sobre todo una economía de mercado, que es la que ha incentivado, hay que complementarla con una visión más colectiva. Habiendo dicho eso, yo no creo en los grandes saltos, y menos los saltos para atrás. ¿Sí? O sea, yo no creo en los grandes saltos, yo creo en ir construyendo. Oye, que se nos fue el modelo y se nos desajustó, nos ajustemos. Pero porque se nos desajustó, vamos a destruir lo avanzado. Cuando quienes además más se van a afectar van justamente las clases más pobres. O sea, ¿cómo vas a salir de pobre en una economía donde no creces? ¿Cómo vas a salir de pobre en una economía donde el gobierno no va a tener para modernizar un sistema educativo? ¿Cómo vas a salir de pobre donde no va a haber ingresos para tener un sistema de salud universal para todos? ¿Cómo vas a salir de pobre si no tienes dinero para que haya justicia y policías? ¿Sabes qué? No vas a salir de pobre. No solamente eso, sino las escasas clases medias mexicanas, que también se venían consolidando, van para atrás. Que alguien me explique cómo ir para atrás es mejor y cómo ir para atrás va a favor de una sociedad más igualitaria. No hay forma. Vamos para atrás. Y nomás un comentario en la parte política, Leonardo. Me parece también que por eso lo que pasa con muchos de los de hoy es que están tan resentidos que no les dio tiempo de estudiar, ¿sí? Entonces no estudian el mundo y no se dan cuenta que en el mundo estas visiones centralistas ya ni en Rusia, ¿sí? Bueno, hay todavía con el señor Putin, que ya también empieza a tener sus problemas con menos petróleo. Pero en las empresas, pensemos que estamos en una economía precisamente más transversal, donde los jóvenes ya no reconocen la autoridad así de los papás de entrada, donde las empresas quieren una relación más transversal y justamente en ese momento la gran propuesta política novedosa de hoy es todo alrededor de una sola persona. No puede haber nada más anacrónico que eso. Y si cuando México tenía 25 millones de personas, pues medio lo aceptaba. Si cuando México venía saliendo de una revolución que había que poner orden, pues quizá era creíble. Con un país como el nuestro, con 130 millones de mexicanos, con una de las economías más grandes del mundo, pensar que una persona es a la que vamos a ver qué quiere y qué no quiere me parece ridículo. No funciona. Lo más duro del poder, Leonardo, es no poder. Y aquí lo más duro que van a descubrir es que al centralizar el poder, van a centralizar todas las explicaciones de por qué no pudieron dar resultados. Lo más duro del poder es no poder, y no están pudiendo. Pues gran tema el que nos pones y efectivamente del libro este que dices que no leyeron, bueno, sí leyó mucha gente y por supuesto cuando uno lee determinadas cosas a cierta época de su vida,
pues algunas veces cuando con retrospectiva ves el pasado, ves lo que ha ocurrido, pues si lo lamentas. Tú hablabas de este gran salto, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que invertir? ¿Cuánto tendríamos que desarrollar para dar una, digamos, salto, una convergencia con, por ejemplo, nuestros socios de América del Norte? Y cuando uno le echa un vistazo al libro de este economista que ganó el premio Nobel, el famoso Este Gran Escape, pues se da cuenta que estamos perdiendo el tren de la, digamos, de la convergencia con los salarios y el poder adquisitivo de los Estados Unidos, porque ellos, pues antes del COVID estaban creciendo más que nosotros. Es la primera vez que ocurría, ¿no? Esta distancia entre lo que ocurría en los Estados Unidos y en México. Pero si ves el per cápita al que tú te referías, pues cada vez tenemos menos dinero los mexicanos y cada vez nos separamos más de la economía de los Estados Unidos y nos vamos separando más de las potentes economías que están invirtiendo en capital humano. Decías tú que esta concentración, pues recuerdo el texto este de Moisés Naim diciendo, pues el poder está totalmente atomizado en las empresas, en las estructuras políticas. Es decir, esta naturaleza de la sociedad en la que vivimos te lleva a una cosa profundamente atomizada y descentralizada. Los medios estamos sufriendo, no lo digan queridas amigas, mi querido Enrique, pero se nos han atomizado las audiencias porque cada loro se va a su jaula. O sea, antes tenían los canales de televisión centrales o los grandes periódicos, y ahí estaban los ojos y los auditorios. Ahora tienes atomizado todo mundo en Internet y tomo parte de lo que decías tú, Enrique. Tenemos el problema de la desigualdad, sí, gravísimo en todas las sociedades, que es siempre un tema relativo. O sea, no importa cuánto avancemos, siempre hay este tema relativo. Tienes una revolución de las expectativas. ¿Por qué? Pues que esa gente que tiene más estudios y que va a vivir más quiere tener una vida gloriosa como la de todos los demás y tiene todo el derecho a decir, oiga, a mí me importa un comino lo que usted me diga, yo tengo derecho a una vida fantástica porque yo soy quien soy. ¿Y quién es uno para decir lo contrario? Toda esa gente, que es un tema que tú has estudiado y ya tomabas, que ha pasado de la condición de trabajador o proletario a clase media, tiene una revolución de expectativas de decir, a ver, yo tengo derecho a vestirme de una manera determinada, a tener un coche, a tener un conjunto de satisfactores y a que los demás me vean a mí de otra manera, lo cual es algo perfectamente legítimo. Pero cierro el razonamiento. Al mismo tiempo que tienes esta revolución de las expectativas, que tienes efectivamente las desigualdades ahí como el elemento subjetivo, pues tenemos más información que nunca. O sea, la gente está mucho más enterada de lo que están haciendo en otros países y dicen, a ver, ¿me puede usted explicar por qué en determinadas economías el gobierno está ayudando a que aquellos que trabajan en el sector servicios y que ahora están parados reciben un apoyo? O sea, ¿usted me puede explicar por qué eso ocurre en sus países y en cambio en el mío están construyendo una refinería? Para eso sí hay dinero. Sí tengo el sector de la construcción parado. Y perdona, Enrique, que te diga, esto es terrible. O sea, los albañiles en este año han ganado 25% menos que el año anterior. Y ser albañil no era pertenecer a una categoría socioprofesional particularmente bien remunerada. El 30% de la industria de la construcción se ha efectivamente parado en nuestro país. Y dicen, oiga, entonces solo está autorizado el tren del presidente y su aeropuerto. Todo lo demás tiene que estar parado. Cuando tú tienes toda esta información y comparas lo que están haciendo en otros países, dicen, a ver, el esfuerzo fiscal que debemos hacer todos, porque yo te compro esta idea que traes desde hace tiempo de hay que ser más solidario. Sí, claro que hay que ser más solidario, pero yo lo primero que pregunto es, oiga, yo el 30% de lo que gano se lo doy al gobierno. El 16% de lo que consume se lo doy al gobierno. Pago predial. Bueno, no les cuento todo lo que tengo que pagar, que por cierto, hoy saldé mi deuda con Hacienda, pero ese es otro. Yo también hoy. Y a llorar. Y a pesar de eso andamos de buen humor. No, y a llorar, pero tú dices, oiga, ¿y mi dinero que se está gastando? En ayudar a los 12 millones que no tienen trabajo, yo estaría dispuesto a eso. Pero ahí entras a los temas que los economistas, estos neoclásicos, han tratado del cálculo del consenso. O sea, somos ciudadanos no solo para que nos digan que votemos, tenemos derecho a opinar. Si el dinero público, si la bolsa de esos 6,000 millones, y entro a los temas del impacto que está teniendo esta crisis, ¿a quién tienen que apoyar? Oye, toda la gente que dinamizó la economía en Quintana Roo, ¿cómo se llama? En Baja California Sur, que eran las entidades que más empleo generaban en los últimos años. De pronto los mandas a su casa y les dices, pues espero que los empresarios tengan efectivamente dinero para pagarle pesos duraderos, como dicen los tangos,
porque el gobierno no les va a dar ningún apoyo. Y uno dice, oiga, ¿puede un sector como el turístico enfrentar una crisis como la que tenemos? Ahí están el COVID. La cuarta transformación, que implica mucho para los hoteleros, porque ya explicabas tú de las nuevas empresas, más una 4T que les dijo, a ver, señores, a mí no me engañan. Esto de andar promoviendo la imagen de México en el mundo es tirar el dinero. El dinero se va a ir, pues te decía que es un aspirador de presupuesto, la nueva presidencia, al tren que quiere el presidente. Y si les parece bien, bien. Y si no les parece bien, también, porque yo ya lo decidí. Tú ves que efectivamente hay, por un lado, que el proceso de legitimación política, no hay duda que ganó las elecciones, pero ganar las elecciones, a menos que tú me digas lo contrario, no quiere decir que tenga razón en todo, Enrique. A ver, Leonardo, varias cosas. Una es, lo que yo mencioné, y pues lo sigo pensando, fue una muy exitosa estrategia de campaña, pero se les olvidó el plan de gobierno, porque no tienen una visión moderna que le pueda ayudar a los mexicanos, nos pueda ayudar a los mexicanos a enfrentar el mundo de hoy. Yo aprendí algo en la financiera rural, lo aprendí en el campo, cuando muchas veces el campesino tradicional dice, yo hago esto porque lo hacía mi padre y porque lo hacía mi abuelo. Y su problema era que producían y luego su problema era, ¿y ahora cómo lo vendo? Yo lo que aprendí ahí es que es al revés. ¿Qué quiere el mercado? Y de eso que quiere el mercado, ¿qué puedo hacer yo? Esa misma reflexión le aplica al país. ¿Qué quiere el mercado de hoy en día, el mundo? ¿Qué es esto de la cuarta revolución? ¿Qué es esto del mundo digital? Y de eso que tiene el mundo digital, ¿qué puedo hacer yo desde México? Esa sí es la manera de salir adelante. Como ellos no entienden esto, pues se agarran a su mundito de hace 40 años que no existe más. Para pasar a la parte positiva, a ver, a los jóvenes mexicanos sí les vuelve a aparecer el bono demográfico. Acuérdense que el bono demográfico es una población cuando es más la que tiene edad de trabajar que los muy niños o los ancianos. Eso se nos ha ido agotando porque pues ya la gente, ya afortunadamente no crece tanto la población y ese número de jóvenes ya crece menos, pero todos tenemos una base muy fuerte. Esta economía digital, si la aprovechamos bien, es la oportunidad de que nuestros jóvenes mexicanos se suban al mundo digital, se suban al internet y puedan tener la manera de cubrir los rezagos y de crecer. Si estuviéramos en el mundo de la manufactura tradicional, yo diría ya no, porque solamente competimos con mano de obra barata. Pero en el mundo digital, una educación pertinente, oportuna, no tradicional, no la de que tenemos que estudiar 12 años cuando lo que ya no te sirve los dos últimos 6. Entonces, para los jóvenes eso es una parte importante. La economía digital es una gran oportunidad para México, para incorporarse a ella, cubrir rezagos y dar la oportunidad al millón de mexicanos que se están incorporando hoy en día. Otro tema, Leonardo, que hemos platicado tú y yo creo que hay un tema del cual no hablamos, y es que cuando menos de acuerdo a las cifras de Coneval, el 42% de los mexicanos están debajo de la línea de pobreza y tienen alguna carencia, luego entonces son pobres, pero es el 42%. El 58% antes de los datos de COVID, antes del COVID, el 58% de los mexicanos no somos pobres. Quiere decir que somos clases medias. Lo que está en juego ahorita en México es las clases medias. La desaparición de lo conquistado, la desaparición de la movilidad a partir del estudio, a partir de la meritocracia, a partir del trabajo. Eso es lo que está en juego. Lo que está en juego son las clases medias y la posibilidad de que la gente que está bajo los niveles de pobreza se movilice hacia las clases medias. Porque esto de andarle haciendo loas a la pobreza, es que la pobreza, no, si lo que hay que es salir de la pobreza. No le hacen caso ni sus secretarios, Enrique. Bueno, porque pues afortunadamente no les fue tan mal la mayoría. No creían en la pobreza y por eso se pusieron a chambear. Dios los castigó por eso. Los mexicanos no debemos de seguir haciendo loas a la pobreza. Es que la pobreza, no. El enemigo a vencer es la pobreza. ¿Y qué haces cuando no eres pobre? Pues te vuelves clase media. Entonces las clases medias mexicanas deben de entender que lo que sí están en juego son ellos. Y la gente que está debajo de la línea de pobreza debe entender que se le está yendo su posibilidad de salir de la pobreza e incorporarse a las clases medias. Hablemos de las clases medias mexicanas, que somos la mayoría, y es lo que está en riesgo con una estrategia de retroceso. Y la última, yo también diría, que te lo decía hace rato por el aire, que me gustó una frase de Gurría, que le preguntaron que si usted es optimista o pesimista. Y yo no sé de dónde la sacó, dice, no, yo soy activista.
pues ya va siendo la hora de que los mexicanos no nos preguntemos si estamos del lado de los optimistas o de los pesimistas. Nos volvamos activistas. Activistas para defender en lo que creemos, activistas para criticar y denunciar en lo que no, y activistas para ir diseñando una nueva alternativa. Porque esta no fue, Leonardo. Esta no fue. Repito, fue un buen discurso de campaña que se montó sobre muchas cosas que tenían razón, sobre mucho resentimiento, pero no necesita ser un genio para darse cuenta que esta no es. Y no creo que los mexicanos ni las clases medias tengan que padecer la pobreza para tener que reflexionar si cambian o no de rumbo. En una tormenta, justamente en una tormenta como en la que estamos y en la que vamos a entrar, es urgente redefinir el rumbo. Tú no puedes estar en una tormenta sin rumbo, ¿sí? Como dicen, no hay buen viento para el que no tiene rumbo, y menos en una tormenta si sobra el viento y falta rumbo. Hay que definir el rumbo. No es volver al pasado, el pasado ya quedó atrás, pero sí hay que plantearnos una alternativa en el mundo de la economía digital, y sí, Leonardo, sí, en un México mucho más parejo, mucho más corresponsable, mucho más incluyente, porque no hay manera de vender otra opción y otra oferta, yo creo, que a los mexicanos. Nos quedan 5 minutitos y bueno, yo quisiera simplemente cerrar con esta idea del activismo. Por supuesto, cada quien en su trinchera tiene mucho que hacer. Están costando hacer las cosas. En el ámbito del periodismo, los señalamientos presidenciales contra los medios que plantean, digamos, periodismo de investigación o de opinión que intenta efectivamente decir, oiga, el rumbo es para acá, es muy fuerte. La descalificación del estamento científico y técnico. El presidente dice, a mí no me vengan con menciones de la OCDE, ¿no? O sea, porque entonces ya no se cierra en banda. O sea, hay una actitud anticientífica, antitecnocrática y digamos, decía, intelócratas, comentócratas y tecnócratas. Todas estas son, en el ambiente, digamos, político del México de hoy, se consideran tóxicas. Sin embargo, hay que estar abiertos. Tú lo dijiste desde el 2018. El mundo de las ideas es un mundo en el que hay que efectivamente seguir planteando la trinchera. Pero te pregunto, además del mundo de las ideas en la política local, por supuesto, los congresos locales, los propios gobernadores, el sector privado ha constatado con profundo dolor. Ayer hablaba con Braulio Arzuaga, me da los últimos datos, pues de ver cómo no ha habido el apoyo que ellos esperaban. Carlos Salazar apostó a un proceso de convergencia, de tratar de incidir, que a lo mejor era racional al arranque del sexenio, que ha terminado pues con una distancia sideral, Enrique, de un presidente que dice, yo sigo apostando por la mía. Pero yo estoy convencido de que una caída del 12% de la economía no la aguanta ningún gobierno y tendrá, una vez terminada la crisis del COVID, que plantear su narrativa de la exoneración, es decir, ya la está planteando de alguna manera. Íbamos muy bien y el COVID nos hizo cambiar el rumbo. No es verdad que íbamos muy bien, pero sí tenemos que cambiar el rumbo. ¿Qué oportunidades ves, digamos, en el universo post-COVID para que empresarios, para que políticos, para que académicos, en fin, cada quien en su trinchera pueda efectivamente evitar que digamos, el país vaya o corra la suerte de un gobierno? Un país no tiene por qué correr total, o sea, en su totalidad o correlativamente la suerte de un gobierno que puede, pues, empezar a perder apoyos. ¿Cómo lo ves, Enrique? Pero a ver, sí puedes correr la suerte del gobierno, y si no te parece, pues cambia el gobierno. O sea, sí puedes correr, no, sí. O sea, porque también, yo me acuerdo que antes de las elecciones mucha gente me decía, ¿y cómo nos vacunamos? Pues fíjate, cómo votas, mano, porque una vez que votas no te vacunas. Oye, ¿cómo me vacuno contra el COVID? Pues por lo pronto no te infectes, porque ya que lo tengas, no te lo quitas. Entonces, no, o sea, no hay vacuna contra un mal gobierno. No hay vacuna, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que van a ir pasando. Por ejemplo, yo usaba una frase de más joven que decía que el que margina, se margina. Yo estoy convencido que el gobierno federal se está marginando todos los días. Todos los días. Y puede llegar un día en que se vuelva hasta cierto punto irrelevante. Oye, fíjate que volvió a decir algo, no sé, yo aquí estoy trabajando, estamos en nuestra ciudad, estamos en nuestra comunidad, estamos en el municipio, le estamos talacheando, estoy trayendo la inversión. Yo digo que hay que empezar a hacer leyes locales. Hay que redefinir las competencias de los estados y la federación. Oye, pero tiene que pasar por el Congreso. Pues no lo pases por el Congreso Federal, mételo en tu estado. Mételo en tu constitución. Por ejemplo, el tema de las energías renovables, ¿en serio tiene que pasar por el gobierno federal? ¿Cómo por qué?
O sea, yo sí quiero tener energías renovables en mi estado, el Estado de México, en Coahuila. No podemos hacer una legislación. Es que va a chocar. Pues que choque, ya chocamos, ¿no? Pero sí, en todos los estados, yo creo que yo digo que este gobierno va a ser uno de los gobiernos más federalistas de nuestra historia, porque nos va a recordar que hay estados y que los estados son libres y soberanos en su régimen interno y que hay comunidades y que nosotros vivimos alrededor de las ciudades. El que margina se margina. Y llega un momento en que no te importará lo que digan, no te importará lo que digan. Si supimos que podemos construir desde el local, sería una de mis opiniones, Leonardo. Hay que, ni modo. La otra es que hay que usar la democracia pues mientras la tengamos. A ver, no nos funciona el gobierno federal. Bueno, pues está el Congreso Federal y todos tenemos diputados locales federales hoy en día. Aún pudieran ser los de Morena, donde llegas y les dices, mira, tengo este problema en el turismo. Sí. No, a ver, te estoy diciendo que tengo este problema y quiero una iniciativa o quiero un presupuesto o quiero algo. Bueno, está difícil. No, sí sea difícil, pero te estoy diciendo que te estoy pidiendo ayuda. Y tengo un año para ver si quiero reelegirte o quiero quitarte. ¿Sí? Que O sea, sientan aparte la pues, presión. pues sí, y además, mira, yo sí creo en ese tema, en todo este tema de la soberanía y el pueblo, sino más que el pueblo somos todos. Y el pueblo te quita o te pone. Y también alguna vez leí una frase de que hoy se ganan más fácil las elecciones, se gobierna más difícil y se pierde más fácil. Entonces, pues el famoso, esto de cuarta transformación, que yo me imagino que lo correcto hubiera sido que un historiador le pusiera nombre después de 20 años para ver si es cierto que hubo o no transformación. Pero bueno, eso ya es irrelevante. Lo que importa es que si no da resultados, no te tienes que esperar 20 años para cambiarlo. Hoy en día nos reaccionamos más rápido, nos damos cuenta de que quizá tuvimos razón en tomar esa decisión, porque en ese momento había que quitar a un régimen, a un partido, que no estaba dando resultados. Yo no cuestionaría a los que votaron en ese sentido. Lo que sí los invitaría es, oye, ¿y vamos bien? ¿Te vas a seguir así? ¿O podemos corregir? ¿Y qué tal que ahí sí todos juntos construimos algo mejor? A un gobierno no le toca ser selectivo. A un gobierno no le toca decir yo estoy gobernando para unos y no para otros. A un gobierno no le toca polarizar. A un gobierno le toca unir. ¿Cómo le llamarían a un padre, por ejemplo, que estuviera todo el día hostigando a los hijos para que se pelearan? ¿Cómo le llamarían a ese padre? ¿No? ¿Cómo lo clasificarían desde no sé cuántos conceptos? Alguien que llegara y te dijo que estás fea, te dijo que eres un tonto, ¿ya viste? Te dijo que eres un tonto. Imagínense un padre que pone a pelear a los hijos. Pues digo, ha de tener ahí un problema quien se dedica a esas cosas, ¿no? Entonces, no necesitas, después de un rato se acabó, vámonos, cambio, no dio resultados a otra cosa. Por eso yo creo que a quien hay que hablarle, Leonardo, es a la gente. A quien hay que explicarle las cosas es a la gente. A quien hay que escuchar es a la gente. Y a partir de la gente, y todos somos gente, las clases medias, las clases populares, los empresarios, los partidos políticos, todos tenemos que construir una nueva alternativa porque un salto para atrás no es opción. Un salto para atrás no es opción. Es la peor salida para las clases medias mexicanas que perderían el esfuerzo de lo logrado y es la cancelación de salir de la pobreza para millones de mexicanos. Hay que construir una nueva alternativa todos juntos. Pues Miguel Enrique, como siempre, un placer escucharte y conversar contigo. Y bueno, pues agradecer nuevamente a nuestras anfitrionas. Mi querido Enrique, te dejo que el agradecimiento lo hagas tú primero. No, pues yo agradecido primero, como siempre, contigo por tu generosidad y porque por eso yo disfruto siempre cuando estoy contigo en el programa porque me gusta oírte, escucharte y reflexionar. Y yo agradecerle mucho a María Elena que la invitación. Saludos allá a Chiapas, que espero que no les haya ido tan mal de temblor, y sobre todo también a Ana Lilia y a Betina por la oportunidad de reflexionar y de pensar que tenemos un país que está por arriba de sus gobiernos, y cuando no están bien los gobiernos, es derecho de la gente cambiarlos. Pero también es derecho de la gente corregir o buscar una nueva alternativa. No tenemos que dejar pasar décadas y un deterioro, pues para ver si alguna opción no nos funcionó. Creo que todos tenemos la obligación de construir sobre lo hecho y de construir un mejor país hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, Betina. Te devolvemos los micrófonos. A nuestra querida María Elena Orantes le cedemos la palabra. Muchas gracias, Betina, y muchas gracias, Ana Lilia.
Como siempre, es un placer compartir con ustedes estos foros y sin duda hoy ha estado de lujo porque hemos escuchado con profunda atención a Leo, a Enrique, y yo soy una convencida que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y hoy, tanto Leo como Enrique nos han dado un profundo conocimiento, pero han echado a volar nuestra imaginación porque nos quedamos verdaderamente con una película muy clara de esta situación, de esta problemática, de esta crisis, pero también de este gran reto que las y los mexicanos estamos enfrentando en estos momentos. Bueno, decirte que me encantó escucharte, Leo, el planteamiento que hiciste, pues es en el que todas coincidimos, en 50+1, este colectivo, donde se han dado cita a mujeres de todo el país, donde hemos entendido que unir nuestras causas, respetando nuestras diferencias, nos logra cumplir nuestros retos y llegar a nuestras metas. Y esto ha hecho que sea un colectivo resiliente, que pueda realmente en este futuro inmediato 2021 tener la capacidad de ser las mujeres capaces de apoyar a las mujeres más allá de cualquier color. Y bueno, será un gran reto porque el enfrentamiento ante una política que se avecina, por cierto, la elección más grande en la historia de nuestro país, pues será una gran tarea. Así que coincidimos plenamente contigo que hoy, de frente a esta emergencia sanitaria, a este problema y crisis política en donde las mujeres también se la han visto difícil, a este tema de irreverencia de la política y el cuestionamiento y la falta de información que tiene la ciudadanía, que nos dicen tantas cosas, pero como diría un programa tan recordado por todos nosotros, así como dicen una cosa, dicen otra. Entonces, pues finalmente nos quedamos, Enrique, contigo, me encantó escucharte, creo que esta modernidad y esta innovación de la tecnología obviamente nos obliga a estar en este nuevo encuentro digital, este encuentro digital que hoy nos pone a esta nueva era que, por cierto, llegó para quedarse. Esta es la nueva modalidad de comunicación a la que las mamás nos enfrentamos con las plataformas virtuales educativas y a las que estamos trabajando y a tantos roles a los que podemos hacer. Y bueno, yo coincido plenamente contigo que el populismo, híjole, yo estaba pensando cuando tú hablabas que el confinamiento ha traído muchos temas, porque realmente este aislamiento, esta distancia social, ha hecho que nos reinventemos, pero también que muchos de nosotros recordemos cómo somos. Vivimos a veces con la celeridad del tiempo y no nos damos cuenta qué pasa, qué hacemos, qué hicimos. Y hoy, pues lo preocupante es que muchos podemos reactivarnos en positivo y pues muchos pueden amanecer con una ocurrencia y hacer de esa ocurrencia una declaración todas las mañanas. Así que, bueno, no es tan fácil entender este revanchismo que todos los días vemos en las pantallas y bueno, me encantó cuando dijiste del plan de vuelo. Pues es que no hay plan de vuelo porque como no hay avión, y luego con la pandemia ya tampoco vendieron los cachitos, pues ya nos quedamos sin esa enorme oportunidad. Entonces, pues yo quiero decirles que desde este colectivo hemos trabajado justamente para este empoderamiento real de las mujeres, que no es más que visibilizar estos talentos y estas capacidades. Y claro, hemos visto con tristeza a lo largo de estos años que lo que trabajamos durante décadas, quienes hemos tenido este privilegio de ser diputadas, senadoras y estar en las tomas de decisiones, la construcción de las estancias infantiles para apoyar a las mujeres, los refugios para la violencia contra las mujeres en todos sus rubros, este confinamiento que ha traído una violencia terrible contra las mujeres que vale la pena analizar, el aumento de los feminicidios, pues todo eso, que además no sepan qué es el CONAPRED y que tenemos que contar hasta 10, pues son tareas que hemos también nosotros recogido y que creemos verdaderamente que después de escucharlos nos vamos a poner a trabajar. Quiero decirte que te saludan todas las presidentas. El colectivo nacional tiene 200 integrantes de talla, de senadoras, diputadas federales, académicas, magistradas, juezas, exgobernadoras, que unimos nuestras voces y que en nuestras coincidencias avanzamos con gran pasión, como siempre lo sabemos hacer las mujeres. Y bueno, como en las crisis hay que pulirse ante los desafíos, creo que ante estas adversidades, la gran oportunidad de México es convertirse en lo grande que es,
Antes del COVID teníamos retos, ahora en el COVID tenemos mucho más y después del COVID estoy segura que con ustedes, después de esta plática, pues vamos a emprender juntos esta sinergia que compartimos y que nos ha encantado escucharlo. Aurora Aguilar, Magus de Morelos, te saluda también nuestras presidentas de Oaxaca, Mariana Benítez, de Colima, Leti. Tenemos 12 capítulos ya instalados y todas están muy pendientes y muy felices, muy agradecidas con nuestra presidenta del Estado de México, Ana Lilia, que ha hecho una gran tarea, que es nuestra promotora de todas las propuestas, y Bettina, que hizo posible que el día de hoy, tanto contigo, Leo, y contigo, mi querido Enrique, pues podamos tener este conversatorio que nos deja un gran sabor de boca y un aliciente importante en nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Muchas gracias. Gracias por su generosidad, por su tiempo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes.